prediquemos bajo un tema en esta mañana. Y el tema o el título de esta mañana es En la persona de Jesucristo. En la persona de Jesucristo. Y quiero que busquemos el libro de San Juan 14, del 9 al 11 vamos a estar leyendo. Y muchas veces nosotros dejamos de predicar, amados hermanos, lo que Cristo quiere que prediquemos. Muchas veces nos dedicamos a predicar cualquier tipo de enseñanza, cualquier sermón, pero muchas veces no predicamos fundamentos, muchas veces no predicamos doctrinas. Y yo en esta mañana quiero hablar con usted, quiero meditar con usted y quiero que usted me acompañe en esta mañana, en esta meditación. Y quiero que usted y yo veamos qué es lo que nosotros podemos encontrar en la persona de Jesús. ¿Qué es lo que usted y yo debemos de encontrar en la persona de Jesús? Y esto es lo que la iglesia primitiva inició predicando. Cuando salieron de Jerusalén, predicaban acerca de esto, de lo que vamos a hablar en esta mañana. Y quiero que leamos la palabra del Señor para ir entrando en el sermón. Dice: Jesús les dijo: tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amados hermanos, nosotros alrededor del mundo encontramos diferentes tipos de religiones. Y cada religión tiene un concepto diferente acerca de nuestro Señor Jesucristo. Pero yo quiero que en esta mañana quede claro qué es lo que hace nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuáles son las funciones de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué es lo que nosotros podemos encontrar en la persona de Cristo? Hermano, nosotros podemos acudir a cualquier persona buena. Usted puede acudir a cualquier persona que usted considere que nunca ha conocido una persona tan buena como la que usted puede imaginarse en esta mañana. Pero déjeme decirle que en ninguna otra persona usted va a encontrar lo que encuentra en la persona de Cristo. En ninguna otra persona usted va a encontrar la gracia, el favor, la bondad, la misericordia como la puede encontrar en la persona de Jesucristo. Y por mucho tiempo las personas alrededor del mundo, en otras religiones, han querido denigrar, han querido desmeritar a nuestro Señor Jesucristo. Han querido que nuestro Señor Jesucristo no sea bien visto. Y en otras religiones nosotros podemos encontrar que nuestro Señor Jesucristo nada más fue un buen hombre, pero no fue Dios. Fue un buen hombre, pero no cumplía los requisitos para ser Dios. Usted y yo en esta mañana entendamos que nuestro Señor Jesucristo fue Dios, sigue siendo Dios y será y seguirá siendo Dios. Él le decía a Felipe: ¿no creen que yo vengo del Padre? ¿No creen que las obras que hago son del Padre? Y él mismo testificaba y de él mismo decía que el Padre y él uno eran. Los musulmanes, aún los testigos de Jehová, dicen que Jesús fue un buen hombre en la tierra, que Jesús fue un buen profeta, pero no fue Dios, no fue el Hijo de Dios.
Y en la palabra nosotros encontramos en repetidas ocasiones que se le menciona, no solamente Él se autodomina como el Hijo de Dios, sino que muchas personas se le llaman ser el Hijo de Dios. Y en la cultura en la cual Jesucristo estaba, en el contexto en el cual Él se desenvolvía, cuando a una persona le llamaban hijo de, significaban que realmente era el Hijo. Por decir algo, a mí me hubiesen dicho el hijo de Francisco Torres, el hijo de Delmi de Torres. Y efectivamente así es, no están mintiendo. Y en aquel momento vemos que no solamente Jesús se autodenominaba como el Hijo de Dios, sino que sus discípulos, los seguidores, aun cuando Jesucristo fue crucificado y cuando dijo consumado es, aquel hombre romano dijo, este verdaderamente era el Hijo de Dios. Pero las personas quieren dar a entender que Jesucristo solamente fue un buen hombre. Y claro, por supuesto que fue un buen hombre, pero no hay duda ni aún una que es Dios, que fue Dios y que seguirá siendo Dios. Muchos creen en Él como un buen personaje al nivel de la historia, pero nosotros encontramos que Jesucristo cambió todo. Jesucristo cambió hasta cómo contar los años después de Él. Jesucristo no solamente cambió nuestra vida, sino que cambió toda la historia que usted puede imaginar. Muchas personas no creen en Jesucristo, pero tienen que mencionarlo, porque a partir de Él nace una nueva era. Pero yo quiero en esta mañana que usted vea que Jesucristo tenía atributos que solamente Dios tiene, y que Jesucristo los cumplió, Jesucristo los tiene, los tuvo. Por ende, nosotros podemos decir que Jesucristo realmente es Dios. ¿Cuántos en esta mañana pueden decir realmente yo sé, Jesucristo, que tú eres Dios? Que fuera de ti no hay nada, Señor. Que para recibir la salvación solo te necesito a ti, más nada. Pero nosotros los predicadores nos esforzamos para que la salvación pueda tener otras cosas. La salvación puede ser por obras, la salvación pueda tener por buenos hechos, pero no, la palabra del Señor nos dice que la salvación solamente es por nuestro Señor Jesucristo, más nada. Y nosotros vemos en nuestro Señor Jesucristo que es el único hombre, el único personaje alrededor del mundo que ha hecho milagros. Sanó paralíticos, sanó cojos, a los ciegos los hizo ver, a los leprosos les dio una sanidad completa, no en cuestión de días, sino en cuestión de instantes, en cuestión de segundos. A los muertos es el único personaje en la historia que vemos que los hizo. Nosotros podemos encontrar en nuestro Señor Jesucristo que realmente es Dios. En ninguna otra persona ha resucitado muertos si no es por nuestro Señor Jesucristo. Y yo recuerdo, amados hermanos, que hace muchos años yo estaba muy pequeño. Y recuerdo que mi padre siempre andaba con él, siempre anduve con él. Y recuerdo que desde muy pequeño me empezó a enseñar estas 4 verdades bíblicas y fundamentales de la doctrina de todo creyente.
Todo creyente debe de creer en estos 4 pilares y en estas 4 doctrinas sin lugar a ninguna duda. Recuerdo que en muchas ocasiones íbamos en el microbús con mi papá. Recuerdo que íbamos en el carro, muchas veces estábamos acá en la iglesia. Y recuerdo que muchas veces ni siquiera estábamos hablando acerca de esto, pero él me lo mencionaba. Recuerdo que muchas veces estábamos hablando de otras cosas y venía él y me mencionaba estas 4 verdades que en esta mañana vamos a ver. Y me decía: hijo, vos tenés que reconocer todos los días de tu vida que Cristo salva, que Cristo sana, que Cristo bautiza y que Cristo viene pronto. Y también que Cristo perdona. Yo le decía: papá, pero ni siquiera estamos hablando de esto. Sí, hijo, pero tú lo debes de saber. Y el Señor ponía en mi corazón un día de estos que habláramos acerca de estas verdades fundamentales y bíblicas, que habláramos acerca de eso, porque mucha gente ahora nosotros necesitamos y queremos escuchar, o andamos buscando escuchar lo que muchas veces nosotros queremos. Y sin duda estas son las buenas noticias de nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra del Señor que Él vino para dar buenas noticias. Y sin duda que nosotros en Cristo Jesús encontramos buenas noticias. Y la primera doctrina que yo quiero que en esta mañana veamos, que es fundamental para usted, y yo quiero que en el nombre del Señor, sobre todas las cosas, se les queden estas doctrinas a ustedes y que ustedes puedan atesorarlas en su corazón y en su mente, y que puedan meditar en ella, que la puedan poner por obra, no solamente escucharla en esta mañana, no solamente decir después qué bonito estuvo el sermón, qué bonito estuvo la predicación, no, sino escuchar, ponerla debida atención y ponerla por obra, ponerla en práctica en el nombre del Señor. Dice la palabra del Señor en el libro de Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hermano, la gente busca la manera de querer ser salva de su propia vida. Las personas buscan la manera de querer ser salvas de algo que tal vez o que puede estar atormentando sus vidas. Pero las personas muchas veces son tan necias. La palabra del Señor es clara, y la palabra del Señor en el libro de Hechos 4:12 dice que en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Lo primero que nosotros encontramos en nuestro Señor Jesucristo, lo primero que nosotros encontramos en la persona de Jesucristo, es que Él ha venido para nosotros, para salvarnos. Dice la palabra del Señor en el libro de Juan 3:16. Yo creo que todos conocen este versículo muy conocido, y que quizás cuando estamos en la escuela bíblica se nos enseña mucho, y muchos lo conocemos y mucho meditamos. Y dice la palabra del Señor en Juan 3:16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel crea no se pierda, mas tenga vida eterna. En ninguna otra persona hay salvación más que en nuestro Señor Jesucristo, porque Él nos amó tanto que mandó a su propio Hijo para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Y dice la palabra del Señor en el 17: porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. No hay duda, hermano, que en ningún otro encontraremos salvación más que en Cristo Jesús.
Usted puede decir con total certeza: yo creo en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús yo soy salvo. ¿Cuántos en esta mañana podemos decir así? Por medio de Cristo Jesús yo soy salvo. Él vino no para condenar al mundo. Las personas dicen que Dios envió a su propio Hijo para condenar al mundo, porque aquel que no cree en Él va a ser condenado. Pero la palabra del Señor a mí me enseña y dice que Él envió a su Hijo no para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por Él. El problema es que las personas buscan una salvación en otras personas. El problema es que nosotros, los seres humanos, queremos buscar salvación en cualquier tipo que anda caminando, en cualquier buena persona, en cualquier supuestamente profeta. Las religiones del mundo han hecho sus propios dioses y creen que por sus propios dioses van a ser salvos. Pero la palabra del Señor a nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, nos enseña que solo por medio de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo tenemos salvación. Todo aquel que ha aceptado a Cristo Jesús en su corazón, o todo aquel que ha decidido dejar la vida vieja atrás y ser nuevas criaturas, entregar nuestra vida en las manos de Cristo Jesús y decirle: Señor, yo te entrego toda mi vida, yo creo en ti, creo que tú eres Dios, creo que moriste en la cruz, pero al tercer día tú resucitaste en gloria. Señor, yo creo en ti. Entonces toda aquella persona que confiese con sus labios que Jesús es el Señor, dice la palabra de Él, que será salvo. Muchas veces vienen a la iglesia, tienen años de estar en la iglesia, y cuando hablo de años, no 10, 15, 20 a veces, 1, 2 o 3, pero muchas veces creen que vienen a la iglesia, pero aún han creído en nuestro Señor Jesucristo, han decidido darle su vida a nuestro Señor Jesucristo, pero no creen muchas veces que van a ser salvos por nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué esperamos? Y en ningún otro hay salvación más que en Cristo Jesús. Usted no va a ser salvo por dar la mejor ofrenda en estos tiempos. No. Hermano, usted no va a ser salvo por dar el mejor diezmo en estos tiempos. Usted no va a ser salvo, amado hermano, porque en estos tiempos está saliendo de su casa, de la comodidad de su casa, y ha tenido que andar repartiendo víveres, ha tenido que andar repartiendo comida, ropa, como lo que nosotros estamos haciendo. Pero por eso no vamos a ser salvos. Yo he visto cantidad de personas que vienen a este lugar y dicen: yo quiero dar mi diezmo en este lugar, yo quiero dar mi ofrenda en este lugar. Vienen y lo depositan, pero muchas veces creen que porque han hecho eso van a ser salvos. Si la salvación la obtuviéramos por eso, entonces los más ricos serían salvos. Usted y yo no tendríamos posibilidades de ser salvos. No nos confundamos, no creamos que por ser buenas personas vamos a ser salvos. Jesucristo, más nada. Usted va a ser salvo solo por la persona de Jesucristo, porque en ningún otro hay poder para salvarnos más que en el nombre que sobre todo nombre, nuestro Señor Jesucristo, que está en el cielo y en la tierra y abajo de la tierra. Pero eso sí, yo he creído de que cuando usted le entrega su vida a Cristo y usted reconoce que realmente usted es salvo, entonces usted hace buenas obras. Entonces usted se mueve y muestra el amor de Dios a aquellos que no le conocen. Cuando usted sabe que usted es salvo, usted no permite que el mal venza al bien, sino que la misma palabra dice que el bien vence el mal. Cuando usted es salvo, a usted no le duele compartir con el que no tiene.
¿A usted no le duele compartir con su prójimo que quizás lo está viendo que no tiene en estos tiempos de dificultad, de angustia, y dice: es cierto, yo he sido salvo por medio de nuestro Señor Jesucristo, pero mi Padre, mi Señor Jesucristo, mi Maestro, me enseña que debo ser bondadoso, que debo demostrar su amor? Y quiero que usted vea la diferencia de esto, que no va a ser salvo por obras como otras religiones lo dicen también, sino que va a ser salvo solo por nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando nuestro Señor Jesucristo esté en su corazón, usted va a hacer buenas obras. Usted va a ser un obrero de nuestro Señor Jesucristo. Usted va a compartir con el que no tiene. ¿Sabe por qué? Porque en usted, en su corazón, está nuestro Señor Jesucristo. Y mucha gente busca la salvación en otro tipo de personas. Pero yo creo en lo que dice la palabra del Señor. Creo en lo que dice su palabra fielmente, y nadie me va a mover de esto. Nadie me va a mover de lo que dice su palabra, que solamente por medio de la persona de nuestro Señor Jesucristo, usted y yo obtendremos salvación. Y Jesús mismo dijo que Él era el camino hacia la verdad y hacia la vida. Y si nosotros deseamos ir hacia el Padre, no hay otro camino más que nuestro Señor Jesucristo. Él mismo estaba diciendo que por nadie más hay salvación, que por nadie más usted puede llegar al Padre si no es por medio del camino de nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:6 dice: Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Nadie viene al Padre si no es por nuestro Señor Jesucristo. Hermano, quizás usted me está viendo, amigo, quizás usted me está viendo y usted no ha creído en nuestro Señor Jesucristo. Deja de buscar en otras partes, deje de buscar en otras personas, deje de buscar en otras religiones. Jesús no es religión, Jesús es comunión, Jesús es amistad, Jesús es amor. Solo por medio de Él usted y yo podemos tener salvación. Y recuerdo tan claro que mi padre me recordaba estas verdades y me decía: solo por medio de Cristo Jesús tú puedes tener salvación. Hijo, recordá, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene pronto. Y el segundo punto que quiero que en esta mañana veamos, que usted puede tener la seguridad que por medio de Cristo Jesús usted y yo podemos obtener la sanidad. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, escuche esto, en el libro de Isaías 53:5, aproximadamente 500, 400 o 600 años antes que nuestro Señor Jesucristo, el profeta Isaías ya estaba declarando que solo por medio de Jesucristo usted y yo íbamos a tener sanidad. ¿Cuántos en esta mañana están padeciendo de algún dolor? Hace un momento cantábamos que Jesús nos ha sanado con su bien. Jesús no solo ha venido para darle salvación, Jesús vino para darle sanidad. Y no solo a su vida física, no solo para quitar un dolor de cabeza, no solo para cambiar un páncreas, no solo para cambiar un dolor de algún cuerpo, algún padecimiento físico que usted está experimentando, no, sino también para sanar su mente, para sanar su corazón. Muchas personas buscamos que solamente necesitamos ser sanadas de nuestro cuerpo. ¿Cuánta gente ha pasado por esta iglesia porque ha tenido una dificultad, una necesidad grande en el área de la salud? Y muchas personas se quedan en la iglesia, pero muchas personas no quieren sanar su corazón. Muchas personas siguen siendo los mismos amargados. Muchas personas siguen siendo las mismas rencorosas. Mira, ahí viene el hermano fulano de tal, venite, vámonos para adentro, no le hablemos. Cristo Jesús ha venido a sanar nuestra mente y nuestro corazón, nuestras emociones y nuestros sentimientos también. Ah, no, mira quién está en la puerta, vámonos para la otra puerta y entramos por allá. Yo no le quiero hablar a ese me cae mal.
Déjese sanar por el Espíritu de Dios. Déjese sanar por la persona de Jesucristo en esta mañana. Isaías 53:5 dice: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Usted está experimentando una dificultad en este día? Quizás todos estos días había estado bien y en esta mañana usted amaneció con un gran dolor en su cuerpo. Y en esta mañana usted amaneció con un gran padecimiento. Diga conmigo en esta mañana: y por su llaga fuimos nosotros curados. Usted está orando por alguna persona que está enferma. Usted está orando por un familiar que tiene ahorita una necesidad, un padecimiento, un dolor. Diga conmigo en esta mañana, diga el nombre de esa persona y diga: por sus llagas, por las llagas de nuestro Señor Jesucristo, mi hermano es sanado, es curado. El Señor está en este lugar. El Señor está ahí donde usted me está viendo para sanarlo. Pero muchas veces creemos que Jesús solamente puede sanar nuestra área física. Él puede sanar también las emociones, los sentimientos. Hay personas que no son capaces de perdonar a una persona. Hay personas que no son capaces de poder perdonar a su padre, a su madre. Quizás su padre ya partió, su madre también quizás ya partió, pero hay un resentimiento en usted y usted dice: no, es que yo nunca voy a perdonar a mi papá porque nunca me amó, porque nunca me reconoció. Yo nunca voy a amar a mi padre, nunca voy a amar a mi madre porque mi madre me abandonó cuando yo estaba pequeña. El Señor está en esta mañana diciendo que Él no solamente está para sanar sus dolores, sino también su corazón, también su mente. Hermanos, si usted comprendiera qué es lo que significa una muerte de cruz, usted podría perdonar a cualquier persona. Si Jesús fue molido a causa de nuestros pecados, si Jesús fue molido a causa para que usted y yo tuviésemos paz, ya nada nos podría importar si nosotros nos diéramos cuenta que Jesús pagó el precio, que Jesús pagó el precio. Y en los evangelios, amados hermanos, nosotros podemos encontrar cantidad de milagros que Jesús hizo. Los días jueves nosotros estamos meditando en la palabra del Señor y estamos viendo los milagros de Jesús. Estamos viendo que Jesús sanó a aquella mujer que tenía 12 años con un flujo de sangre. Entró uno de los principales de las sinagogas llamado Jairo, porque su hija estaba siendo atormentada por una enfermedad, y dice que su hija murió, pero que Jesucristo llegó, le tomó de su mano y le dijo: Talita cumi, a ti te digo, levántate. Aquella mujer que tenía padeciendo 12 años por flujo de sangre, que era una persona inmunda, en el instante Jesús la sanó. Nosotros podemos ver a aquellos ciegos que llegaron delante de la presencia del Maestro, y Jesús puso las manos sobre sus ojos, y en el instante ellos recibieron la vista, pudieron ver y decir: veo los cielos abiertos. Nosotros podemos ver en los evangelios que habían hombres leprosos, se cruzaron en el camino con Jesús y Jesús los sanó. Amada iglesia, en esta mañana yo le digo a usted: no tema, no desmaye.
no perezca, porque su bendición está pronto a llegar, porque la sanidad de su vida, de su cuerpo, está pronta a llegar. Pero permítale a nuestro Señor Jesucristo que no solamente sane su salud, que no solamente sane su vida, sino que también sane sus pensamientos, sino que también sane su corazón, que Él sane sus bolsillos en esta mañana. Déjeme decirle que hay muchas personas que no reciben la sanidad en su salud. Esa enfermedad no se va, esa enfermedad no deja de atormentarlo. ¿Sabe por qué? Porque muchas veces usted no le ha permitido a Dios que sane primero su corazón, que sane primero su mente. En Jesús no solamente encontramos la salvación, sino que usted y yo también encontramos la sanidad. Y dice la palabra del Señor que Él vino por lo que estaba perdido, que Él vino por aquellos que estaban enfermos, por aquellos que estaban pasando una dificultad, por aquellos que estaban pasando un dolor. Por ellos vino nuestro Señor Jesucristo. Esta mañana usted y yo podemos decir con completa seguridad: Cristo salva, Cristo sana. Y como tercer punto, usted diga en esta mañana: Cristo bautiza. En el libro de Hechos 1:8 dice la palabra del Señor: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hay muchas personas que creen que el bautismo del Espíritu Santo solamente es hablar en lenguas, solamente es decir o hacer o ponerse en una situación, por llamarlo, de algún tipo de éxtasis. Pero nosotros hemos recibido el bautismo del Espíritu Santo desde aquel día en que usted confesó con su boca que Jesús es el Señor, desde aquel día que usted creyó en su corazón que Jesús murió pero resucitó de entre los muertos como primogénito para darnos vida eterna a nosotros también. En el libro de Hechos 1 y 2 nosotros encontramos la llenura del poder del Espíritu Santo. Nosotros encontramos que Jesús les dijo a aquellos hombres después de su resurrección que permanecieran unidos, que permanecieran unánimes en oración, en súplica y ruego. Estaban los discípulos, estaban los primeros apóstoles, y había alrededor de 120 personas en aquel lugar. Y dice que de repente nuestro Señor Jesucristo descendió a los cielos, y los discípulos, aquellas 120 personas que se habían quedado en aquel lugar, vieron como Jesús ascendía al cielo y dentro de las nubes se perdía. Y dos varones con vestiduras blancas se presentaron a ellos, dice la palabra. Y de repente vino una unción, vino un bautismo del Espíritu Santo, vino un bautismo de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta mañana podemos decir: realmente Cristo bautiza. Pero ¿para qué bautiza Cristo? Y yo quiero en esta mañana decirle que Cristo bautiza. ¿Sabe para qué? Para que nosotros vayamos y prediquemos el Evangelio. Muchos de nosotros nos vamos a pasar la vida pidiendo el don de lenguas, el don de discernimiento, pero nunca, quizás Dios no lo va a dar. Pero si algo usted debe de saber, que usted es bautizado, ha sido bautizado bajo nuestro Señor Jesucristo. Y dice la palabra del Señor en Hechos 1:8:
pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Nosotros podemos ver en el libro de Hechos cómo fue la persecución a los cristianos. Se encontraban en Jerusalén después que vino y ellos empezaron a hablar lenguas nuevas. Ellos dicen que muchas personas se acercaron a ellos. Iban romanos, iban griegos, iban de todo tipo de personas, y decía: ¿y a estos qué les pasa? Que están hablando en nuestras lenguas. Y aquellas personas podían entender la lengua de aquellas personas, porque Dios había mandado poder sobre ellos. Y en esta mañana usted puede decir: ¿pero poder para qué? Poder para predicar su palabra. El Señor Jesucristo los estaba preparando porque algo muy fuerte iba a venir a ellos, y era la persecución romana. En el libro de Hechos nosotros encontramos que Roma ya había llegado a Jerusalén, y hubo una persecución de cristianos. Después de que esto había sucedido, los cristianos empezaron a huir, empezaron a salir de aquella tierra de Jerusalén para que no los matasen. Pero cuando ellos iban caminando, ellos iban predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Cristo les dio poder para que salieran de aquel lugar, para que salieran de la comodidad y para que predicaran la palabra del Señor. El Señor en esta mañana nos ha dado a nosotros, no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder y de dominio propio. Cuando el Jesucristo lo bautiza a usted, Él le da el poder para que usted vaya, para que usted predique, para que usted tenga fuerza de voluntad. Y el Señor los estaba preparando, porque el Señor sabía qué es lo que iba a suceder en un tiempo después. Y el Señor los estaba bautizando. El Señor los estaba bautizando. Y me llama mucho la atención, porque dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y nosotros podemos comparar este versículo con Mateo 28:19, que dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en otro versículo de la palabra nosotros encontramos que nuestro Señor Jesucristo nos mandó a predicar en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta en lo último de la tierra. No es ninguna casualidad, no es ninguna coincidencia, de ninguna manera. Dios es perfecto, y Dios nos ha bautizado a nosotros para que vayamos y prediquemos su palabra. Dios lo ha llenado con su poder para que usted no sea una persona débil espiritualmente, sino una persona fortalecida por medio de Cristo Jesús. Sin duda, Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza. Y en esta mañana diga conmigo: Cristo viene pronto. Esta es una verdad que nadie puede evitar. Todo lo que está establecido en la palabra se ha venido cumpliendo como escrito está. Dice la palabra del Señor que ninguna coma, ni siquiera la palabra o la letra más pequeña del diccionario hebreo se quedará sin cumplir. La palabra de Dios habla acerca de la venida de Él. En el libro de Hechos vemos que Jesucristo desciende, y vemos que aquellos hombres le dicen que así como descendió a los cielos, así descenderá de los cielos. En Juan, en el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3 dice: no se turbe nuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed en mí también.
En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo los hubiera dicho. Voy pues a preparar morada, voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a sí mismo, para que donde yo estoy, vosotros estéis también. Hermanos, Jesucristo pronto viene. Ayer mi hermana, su esposo, predicaban acerca de la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no es ninguna casualidad que el Señor nos haya preparado esta predicación, este bosquejo, este sermón para esta mañana, y que Él nos esté diciendo: preparémonos porque Él viene pronto. Así como descendió, el de las nubes descenderá para que usted y yo logremos y vayamos a estar juntamente con Él. Él fue a preparar morada, dice su palabra, para que nosotros vayamos y estemos en ese lugar. Muchas personas siguen cuestionando si realmente va a venir nuestro Señor Jesucristo. Otras personas creen que sí, nuestro Señor Jesucristo existe, sí creen que Él es Dios, pero no creen que va a venir. Otras personas definitivamente dicen: eso es una mentira. Eso es una mentira que el hombre ha creado para tener entretenido al mismo hombre. Eso es una mentira para que el hombre viva con miedo y no viva su vida. Pues déjame decirle que nosotros, los creyentes, los hijos de Dios, vivimos nuestra vida y la vivimos a la par de nuestro Señor Jesucristo. La vivimos de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo. No estamos desperdiciando nuestra vida. En aquel día van a decir: realmente el Hijo de Dios iba a descender sobre las nubes y iba a llevar a su pueblo, pero va a ser muy tarde. Hermano, no dejemos pasar esta oportunidad. Recordemos que Cristo pronto viene. Preparémonos de la mejor manera. ¿Cómo nosotros podemos estar preparados? Comportándonos y comparándonos siempre a nuestro Señor Jesucristo. Hace poco veía una tarjeta que me gustaba mucho, que decía: nunca te compares con otras personas, siempre compárate con Cristo y vas a ver qué te hace falta para ser verdaderamente seguidor de Cristo. Y es lo que sucede: muchas personas se quieren parecer a otras personas, y qué bueno si son santas, si son apartadas para Dios, qué bueno. Pero aún cuando llegues al nivel de esa persona, te va a hacer falta mucho para llegar al nivel de nuestro Señor Jesucristo. Preparémonos, hermanos. Preparémonos, iglesia. Cristo viene pronto. Cristo viene por su iglesia. Aunque los ateos, aunque los gnósticos, aunque los científicos quieran desmentir esto, creamos lo que dice la palabra del Señor, que Él pronto viene por su iglesia, por una iglesia sin mancha, por una iglesia sin arruga. Déjeme decirle que en el libro de Deuteronomio nosotros encontramos que dice la palabra que Cristo no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Eso nos confirma que un día, al sonar de la trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego los que estamos en vida veremos a nuestro Señor en las nubes. Veremos a nuestro Señor descender sobre los cielos, y nosotros seremos juntamente llevados con Él, porque le pertenecemos a Él. Todo creyente debe de tener esta palabra clara en el corazón. Todo creyente debe, sobre todas las cosas, creer que un día esta palabra se va a cumplir y que nuestro Señor Jesucristo vendrá por nosotros. El libro de Lucas 21, 27 y 28 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en la nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguidos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Levante su mano donde usted está y diga conmigo:
porque nuestra redención está cerca. Alguien vino a redimirnos. En el antiguo pacto era una oveja sin mancha y sin arrugas, corta. Después de nuestro Señor Jesucristo, después de Yeshua HaMashiach, ya no hay más sacrificios. Él fue el Cordero perfecto. Él fue el Cordero inmolado. Juan decía: he aquí viene el Cordero que quitará el pecado del mundo. Erguid vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Cristo ya pagó lo que usted debía. Ahora solamente veamos los cielos, que nuestros ojos estén puestos sobre el autor, sobre el consumador de la fe, que es nuestro Señor Jesucristo, porque la palabra dice: el Rey viene, el Rey no tarda. Oh, el Rey ya viene, el Rey ya viene. Qué lindo será cuando se toque esa trompeta y usted y yo podamos reencontrarnos en el cielo, pero sobre todo reunirnos con nuestro Señor Jesucristo. Y yo quiero agregar algo más, una doctrina, un fundamento más, para dejarle a usted 5, y es que Cristo perdona. Muchos nos seguimos martirizando por lo que sucedió ayer, lo que hicimos 5, 10 años atrás, un error, un horror que usted cometió. Pero la palabra del Señor dice en el libro de Juan 1:29: al día siguiente vio Juan a Jesús que venía, y él dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En Cristo usted tiene redención, en Cristo usted tiene perdón. Hermano, usted debe de saber y atesorar esto con todo su corazón, atesorarlo con toda su mente. Diga conmigo en esta mañana: Cristo salva, Cristo sana. Dígalo conmigo en esta mañana: Cristo salva, Cristo sana, Cristo bautiza, Cristo viene, Cristo perdona. Recuérdelo sobre todas las cosas, guárdelo en su mente y en su corazón, y no tenga duda que Él salva, que solo por Él podemos ser salvos. No tenga duda que Él sana, solo por sus llagas podemos ser sanados y curados. No tenga duda que Cristo bautiza con el poder de su Espíritu Santo para que vayamos y prediquemos su palabra. Y no dude nunca que Cristo está pronto a venir en las nubes, y que Cristo, a usted que me está viendo, le ha perdonado. Si usted ha confesado sus pecados, prosperará, dice la palabra del Señor. Recuerde, por favor, ser hacedores de su palabra, no solamente oidores. Vamos a orar en esta mañana. Eterno Dios, Santo de Israel, gracias, Padre bendito. Gracias, Padre amado, por tu bondad, por tu misericordia. Gracias, Señor, por esta bendita palabra que tú nos has regalado en esta mañana. Gracias, Señor, porque sabemos, Señor, que no estamos solos. Gracias por recordarnos esta verdad. Gracias por recordarnos, Señor, que tú eres el que salva, el que sana, el que bautiza y el que pronto has de venir. Gracias, Señor, por esta palabra que tú has traído en esta mañana. Señor, te pedimos que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores.
que depositemos toda nuestra confianza en ti, Cristo Jesús, porque sabemos que tú has de hacer, que tú has de obrar y que tú has de hacer cosas grandes en nuestras vidas. Señor, que esta palabra no quede en vano, sino que esta palabra quede en el corazón de cada uno de los que en ti creen y de los que en ti han puesto su confianza. Gracias, Cristo Jesús. Gracias, Dios eterno, por tu bondad y por tu misericordia. Gracias por la vida de mis hermanos. Tu nombre santo decimos amén y amén. Los creyentes